Hola, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar del artículo de Diana Six y James Seltzer. El mutualismo no se limita a los escarabajos de la corteza y los hongos que matan a los árboles. La estequiometría ecológica de los escarabajos de la corteza secundarios, los hongos y un carroñero. Nos gustaría primero entrar en contexto aclarando algunas cosas. Primero, todos los escarabajos de corteza están en simbiosis con los hongos. Y también, aunque los mutualismos obligados con los hongos son comunes con los escarabajos de corteza que matan los árboles, es decir, los primarios, los hongos asociados con los escarabajos de la corteza que no matan árboles, es decir, los secundarios, generalmente son descartados como comensales. Ahora, en este artículo, a partir de un enfoque estequiométrico, se demuestra cómo los secundarios también están involucrados en una alimentación a base de mutualismo. Hablemos de la sectosimbiosis entre los escarabajos de la corteza y los hongos. En estas, los escarabajos transportan los hongos a los árboles, donde los hongos luego crecen en los tejidos de los árboles, y en la mayoría de los casos proporcionan nutrientes que apoyan el desarrollo del escarabajo huésped. La cualidad de un simbionte en particular puede reflejar principalmente su capacidad relativa para crecer en la albura del árbol, es decir, la parte joven de la madera, y buscar allí nutrientes que trasladará eficientemente al floema o la corteza donde se alimentan las larvas del hospedador. Y aunque requiere energía, este gasto puede no ser mayor cuando el hongo está asociado con un escarabajo. Para el hongo es crucial que la reproducción o esporulación ocurra en un lugar que asegure la dispersión, por lo que las esporas se producen o deben producirse en presencia de sus vectores para su dispersión. Hay beneficios derivados tanto para las larvas del escarabajo de aumentar la concentración de nutrientes disponibles mientras se alimentan de las hifas de hongos que crecen dentro del floema, como para los nuevos adultos, cuando se alimentan de esporas en sus cámaras pupales antes de dejar el árbol. Estas ectosimbiosis ocurren entre un grupo grande de escarabajos relacionados. Todos son miembros de la subfamilia Scolytinae de Curcudiolidae. Y un grupo grande de hongos relacionados, Ascomycota, en el orden Opistomatalis. Entonces, los escarabajos de corteza primarios llevan a cabo una matanza agresiva de árboles. Esto lo hacen abrumando las defensas de los árboles hospedadores que de otro modo matarían a sus crías, y coordinan este ataque masivo utilizando una feromona de agregación. Una vez que el árbol está abrumado, los escarabajos hacen un túnel debajo de la corteza hacia el floema, donde ponen sus huevos y sus larvas se alimentan y se desarrollan. Y a medida que los escarabajos parentales hacen un túnel, introducen los hongos simbióticos cuyas hifas crecen en el floema y luego en la albura del árbol, donde recolectan nitrógeno y fósforo. Estos hongos eventualmente esporulan en las cámaras pupales del escarabajo, donde las esporas son alimentadas por los adultos recién eclosionados. Y en general, estos mutualismos son antiguos, obligatorios y muy específicos. En el caso de los escarabajos de la corteza secundarios, son especies relativamente no agresivas que colonizan árboles estresados, moribundos o recientemente muertos. Y es que, aunque solo se ha investigado unos pocos secundarios, la mayoría de estos no poseen mecangia completa, y se sabe que solo unos pocos tienen socios fúngicos específicos. De hecho, algunos escarabajos secundarios producen largas galerías de alimentación de larvas, lo que sugiere que pueden depender del consumo extensivo de floema para satisfacer los requisitos nutricionales que tengan. Sin embargo, los escarabajos de la corteza secundarios exhiben una variación considerable en sus historias de vida, y es probable que al menos algunos estén involucrados en mutualismos con hongos específicos o con conjuntos de hongos. Algo curioso es que cuando los primarios y los secundarios coocurren, los escarabajos secundarios colonizan áreas del tronco principal no utilizados por los primarios, incluidas las copas de los árboles y algunos huecos del tronco principal. Para hablar de las predicciones que se probaron en el artículo, es necesario mencionar la hipótesis de tasa de crecimiento. Esta básicamente predice que los escarabajos de crecimiento más rápido deberían exhibir un mayor requerimiento de fósforo, como lo indican las proporciones más bajas de biomasa
carbono, fósforo y nitrógeno, fósforo. Ahora, las predicciones que se probaron son las siguientes. La primera es que los hongos asociados con los secundarios proveen a sus huéspedes de nitrógeno y fósforo, que adquieren y se trasladan de la albura al floema donde se alimentan los escarabajos. La segunda es que la eficiencia relativa de los hongos en la translocación de nitrógeno y fósforo a los escarabajos se refleja en las relaciones carbono-nitrógeno-fósforo de la biomasa del escarabajo adulto. Y la tercera es que el contenido extremadamente bajo de nutrientes en la dieta del carroñero da como resultado proporciones altas de carbono-nitrógeno y especialmente de carbono-fósforo. Entrando en los materiales y métodos, los escarabajos adultos y los tejidos vegetales fueron obtenidos de un Pinus ponderosa, es decir, de un pino real americano, que estaba infestado por Dendroctonus brevicomis. Este escarabajo es el único primario que colectaron, y está presente en las 2/3 partes más cercanas al suelo del árbol. Por otro lado, los adultos de Hylargops reticulatus fueron colectados de estas mismas zonas del árbol, pues solo colonizan aquellas galerías que fueron infectadas por Ophiostoma minus, que si recordamos solo van a estar presentes como un antagonista de D. brevicomis. Los adultos de Ips emarginatus e Ips pini simplemente fueron tomados de las galerías encontradas en el último tercio del árbol, y se encuentran ahí pues evitan la competencia con el escarabajo primario. Por último, el carroñero Corticeus parallelus fue tomado de las galerías de cualquiera de los escarabajos secundarios. Al árbol se le extrajeron núcleos de madera de 36 centímetros de diámetro, específicamente sobre las partes que presentaban una galería de algún escarabajo. Los núcleos son extraídos con un pequeño instrumento llamado barrera Pressler, o increment border en inglés. Estos núcleos fueron divididos en partes, obteniendo al floema, la albura exterior y la albura interior. Esta última se va a encontrar muy cercana al duramen, pero decidieron no tomar precisamente el duramen porque esta parte no la pueden colonizar los hongos. Posteriormente, se tomaron pequeñas partes de la albura exterior y se pusieron en un cultivo de agar con ciclohexamida, que es selectiva para Ophiostomatales. Esto les permitió confirmar la presencia de hongos del género Ophiostoma en las galerías de Ips emarginatus, Ips pini y de Hylargos reticulatus. También se extrajo un núcleo de un árbol que no estaba infectado y que se utilizó para comparar las proporciones de carbón, nitrógeno y fósforo entre un árbol recientemente infectado y un árbol al momento de la salida de los escarabajos. Las muestras fueron secadas a 60 grados centígrados y fueron analizadas con diferentes métodos. Para el carbono y el nitrógeno se utilizó un analizador elemental de la marca LECO y para el fósforo se utilizó el método colorimétrico del ácido molibdato. Se hicieron análisis de porcentaje promedio del peso seco de carbono, nitrógeno y fósforo, tanto de los tejidos del árbol como de los escarabajos. Luego se estimó el TER, que quiere decir Threshold Elemental Ratio, que es una función que describe la composición corporal del escarabajo para los elementos carbono y fósforo, y la eficiencia del máximo crecimiento en bruto para cada elemento. Esta función nos va a permitir identificar cuando un mutualismo es bastante eficiente, si es que presenta un TER bajo, o cuando un mutualismo no aporta lo necesario para sobrevivir cuando se encuentran en condiciones de bajos recursos. En este caso, el hospedero debe adaptarse fisiológicamente, y esto se va a notar si presenta un TER alto. Si se observa la ecuación, el GGE corresponde a la eficiencia del crecimiento en bruto para cada elemento. Esto es, la eficiencia a la cual un organismo asimila un elemento que está presente en su dieta y lo incorpora en sus tejidos. Después, estimaron el TSR, Trophic Stoichiometric Ratio, que nos indica las diferencias de las proporciones de carbón y alguno de los otros dos elementos entre un tejido del árbol y el cuerpo de un escarabajo. Se considera un valor igual o mayor a 4 como un limitante del crecimiento. Primero se calculó el porcentaje promedio del peso seco de carbono, nitrógeno y fósforo en las diferentes muestras, es decir, en los tejidos de floema señalado con la letra P, albura exterior con OS y albura interior con IS, cada uno de estos asociado a los escarabajos Ips pini señalado con IP, también con un color gris más claro, Ips emarginatus señalado con IE, Hylargops reticulatus con HR y los no infectados señalados con un CO, y también el color más oscuro.
Se hizo lo mismo, pero en vez de los tejidos del árbol se realizó el análisis directamente sobre los adultos de los escarabajos, señalados igualmente con las mismas letras. En ambos análisis se muestra una diferencia significativa mediante diferentes letras sobre cada columna. Para el carbono, podemos ver que en cualquier tejido la muestra sin infectar tiene una diferencia significativa con las otras. Para el floema y la albura exterior también es significativo el porcentaje de carbono de H. reticulatus. Para el nitrógeno, en el floema todos resultaron significativos. En la albura exterior solo el no infectado y en la albura interior ninguno fue diferente. Por último, para el fósforo, en el floema I. marginatus y H. reticulatus fueron significativamente diferentes entre ellos y con las otras dos muestras, pero para ambas alburas ninguna diferencia fue significativa. Por otra parte, el porcentaje de carbono fue significativamente superior para el carroñero C. parallelus, el porcentaje de nitrógeno fue inferior para Ips pini y el porcentaje de fósforo fue diferente para Ips pini e I. marginatus y entre H. reticulatus y C. parallelus. En esta tabla se muestran los TER de las 5 especies analizadas en el artículo. Se utilizaron los valores de GGE de baja y alta eficiencia. Las dos especies de Ips tienen TERs muy similares y bastante bajos. Los de H. reticulatus son bastante altos en comparación y los de C. parallelus son extremadamente altos en comparación. Por otro lado, D. brevicomis es el artrópodo con el TER más alto conocido hasta el momento de la realización de este experimento. Sin embargo, los datos de C. parallelus lo superan casi al doble. En el análisis del TSR para los 3 escarabajos secundarios, el nitrógeno resultó con un valor mucho mayor, es decir, es limitante, para los tejidos que no contenían hongos. Por otro lado, el fósforo fue una historia diferente. En las especies de Ips, el valor fue mayor en aquellos tejidos que sí presentaban al hongo, aunque las diferencias tampoco fueron significativas. En H. reticulatus los valores fueron idénticos para los que tenían y no tenían hongos. También en esta tabla se muestran los valores del escarabajo primario, que muestran claramente que sus valores van a disminuir en presencia de su hongo simbionte. Discusión. En ese estudio se explicó una primera evidencia de que los escarabajos de la corteza secundarios se benefician de la translocación del simbionte fúngico de nitrógeno y fósforo, y también los simbiontes fúngicos de cada uno de los 4 escarabajos de la corteza coexistentes, 1 primario y 3 secundarios, variaron trascendentalmente en la eficiencia en el aprovisionamiento de nitrógeno y fósforo. Todos los simbiontes de los hongos transportaron o trasladaron nitrógeno y fósforo de la albura al floema, donde estos elementos estuvieron disponibles en concentraciones más altas para alimentar las larvas de escarabajos. Los hongos asociados con IPS marginatus y IPS pini fueron muy eficientes en la translocación de nitrógeno al floema, pero los hongos asociados con IPS marginatus y Dendroctonus brevicomis fueron más efectivos en mover fósforo. En comparación, el hongo asociado con Ilurgops reticulatus fue muy ineficiente en la translocación de nitrógeno y fósforo. El carbono fue mayor en el floema colonizado por hongos asociados a IPS pini que en floema no infectado y floema colonizado por el hongo Ilurgops reticulatus. No se conoce la causa de estas diferencias y puede ser que los hongos asociados a IPS pini también trasloquen carbono no estructural, como son los azúcares. De ser así, podría ser un beneficio para los escarabajos huéspedes porque la mayor parte del carbono en el árbol está ligado a la lignina y celulosa y no está disponible como fuente de energía. Los datos para las 5 especies de escarabajos, incluido Dendroctonus brevicomis, para la comparación, indican requisitos muy diferentes entre la relación fósforo-carbono. Los valores de fósforo para IPS pini e IPS marginatus eran muy bajos. Esto indicó la necesidad de una dieta muy rica en fósforo para construir un cuerpo rico en fósforo. Entonces, sus hongos tienen que ser muy eficientes en el aprovisionamiento de este elemento. En presencia de los hongos de estos escarabajos, el fósforo se volvió extremadamente bajo e indetectable en la albura, mientras que aumentó bastante en el floema. La relación baja de carbono-fósforo entre IPS pini e IPS marginatus da como resultado poca probabilidad de crecer en el floema sin la provisión fúngica de fósforo, a diferencia de las especies IPS-E y Ilurgops reticulatus, que tuvo una relación carbono-fósforo muy alto,
lo que indicó poca tolerancia a una dieta pobre en fósforo. Su hongo fue muy ineficiente para traslocar fósforo, y aún así el fósforo que traslocó fue más que suficiente para satisfacer las necesidades más bajas del insecto. Es importante mencionar que los Hilargubs generalmente se alimentan en los cuellos de las raíces de los árboles de floema que contienen hongos ophiostomatales. Hilargubs reticulatus se alimentó solo en áreas colonizadas por Ophiostoma minus, en el tronco principal de Pinus ponderosa. No se sabe nada sobre la asociación de este escarabajo con Ophiostoma minus o cualquier otra con hongos. En el sistema de Dendroctomus brevicomis se piensa que Ophiostoma minus es vectorizado en el árbol principalmente por ácaros foréticos, pero el estudio sugiere que también pueden ser vectorizados de manera confiable por Hilargubs reticulatus. La relación alta de carbono-fósforo puede ser resultado de la especialización de un simbionte ineficiente, pero también puede ser resultado de una estrategia oportunista que no puede elegir, en la que subsiste de varios hongos como Ophiostoma minus. Se predijo que Corticeus parallelus tendría un contenido de fósforo corporal muy bajo y la relación carbono-fósforo sería muy alta. Esto reflejó una dieta muy baja en fósforo compuesta principalmente de excremento de escarabajos de la corteza, y los escarabajos de la corteza retendrían mayor parte del nitrógeno y fósforo que ingieren y excretan muy poco en sus desechos. Cuando se traslada nitrógeno y fósforo desde muy del interior del árbol para apoyar la esporulación donde se desarrollan los escarabajos, los hongos aumentan la probabilidad de que sus esporas se dispersen y, como su producto, los escarabajos se alimenten de un sustrato enriquecido con nutrientes. Y también es importante mencionar que en cada tipo de simbiosis, los escarabajos y sus hongos co-construyen un nicho dentro del hábitat, al interior del árbol, que se respalda de las necesidades de cada participante, y también proporcionan un espacio de nicho e influyen en la dinámica nutricional de una comunidad muy compleja, como son los xilófagos, fungívoros, depredadores y carroñeros. Ya para concluir, la simbiosis entre los hongos y escarabajos dirige buena parte del flujo de elementos en el periodo en el que el árbol está ocupado, y aun cuando los hongos y escarabajos se dispersan, los efectos de los nutrientes continúan. Esta simbiosis es de suma importancia, ya que reduce la disponibilidad de azúcares, nitrógeno y fósforo que los saprófitos requieren para crecer y descomponerse la celulosa y la lignina, y de esta forma la descomposición de los árboles es mucho más lenta y la liberación de carbono a la atmósfera también lo es. Y bien, eso fue todo por nuestra parte y les agradecemos mucho su atención.